Pascuali Tonali, buenos días. Bueno, el día de hoy no lo puedo creer, pero nos toca hacer la presentación en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI, lo cual es para mí un verdadero honor. Y entonces, aquí les presento a muchos de mis amigos, a muchos de los maestros que he admirado durante muchísimo tiempo. Aquí abajo a mi derecha tengo a Lausín del Centro Médico, Leoncio Peregrino, un infectólogo de primer nivel, igual que Daniel Pacheco. No, la verdad es que me siento honrado y ya hasta me está dando miedo dar la plática que les voy a dar, porque en realidad es una plática motivacional para que ustedes hagan investigación clínica. Entonces, la plática se llama Interacción entre la investigación clínica, la enseñanza y la práctica como tal. Y entonces, sin más por el momento, voy a platicarles qué es lo que vamos a llegar. ¿Cómo se vincula la investigación clínica con la práctica? ¿Cómo es que se vinculan esos dos puntos con la enseñanza? ¿Por qué es tan importante continuar enseñando este modelo en donde seguimos enseñando a nuestros residentes y nos hace sentir muy bien? ¿Por qué hacer un proyecto de investigación? ¿Y por qué difundir la investigación clínica? Porque no basta con hacerla, porque no basta con guardarla, tener la tesis y tenerla guardada y tenerla guardada en los anaqueles, sino por qué también tenemos que salir a publicar. Y de eso se va a tratar la plática del día de hoy. Y entonces, como le estaba comentando, nosotros en el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica intentamos con todo nuestro corazón hacer estas tres etapas, ¿no? Llevar a cabo estas tres etapas y lo que hacemos es que cuando no había pandemia, lo que hacíamos es que íbamos a los hospitales a dar la clase dentro de los hospitales para sentir esta sensación de arraigo dentro de cada uno de ellos. Hoy en día lo hacemos vía Zoom y lo hacemos en los distintos canales, pero bueno, pues la intención sigue siendo la misma, ¿no? Actualmente somos tres pelados que intentamos llegar a a tener cada uno su línea de investigación y sus ramas para poder dar mejor atención, pero la verdad es que se ha constituido esto en una familia, se ha constituido esto en una serie de médicos que están trabajando con médicos en los hospitales. Un ejemplo aquí es la doctora Yolanda Sevilla, que fue alumna de nosotros. Otro ejemplo es la UCIN del Centro Médico Nacional con la doctora Karina Feria. Lamentablemente ya se graduó, ya se jubiló, pero la doctora Karina Feria hizo la maestría con nosotros. Y entonces esto lo que quiere decir, también en el servicio de la doctora Patti Tomé, también la doctora Blanca hizo la maestría con nosotros. Entonces el chiste es empezar a crear más estudiantes y más investigadores clínicos. Como les estaba platicando, la práctica clínica habitual podríamos decir que se divide en muchas partes. Y entre muchas partes que se divide, podríamos decir que tenemos estos cuatro grupos básicos. El grupo de la prevención, en donde yo voy a recomendar acciones para evitar enfermedades, y me parece que aquí no tengo mucho que hablar porque los pediatras somos verdaderamente los campeones en la prevención, ya que estamos recomendando prácticamente siempre medidas preventivas que pudieran ayudar a los pacientes. En el diagnóstico, sin duda, en el tratamiento y por supuesto en el pronóstico de los sujetos. Y entonces, con esto en mente, nosotros diríamos que esto tiene una sólida base científica. Sin embargo, conocemos y debemos de reconocer que también nos guiamos a partir de la intuición. La intuición no debe de ser entendida como algo malo, no debe de ser entendida como algo que nace de repente o se me ocurre o que me explota de repente sino la intuición es una circunstancia que nace del conocimiento científico. Entonces, yo leo este conocimiento, yo me voy a leer un conocimiento científico, un artículo, y eso va a despertar mi acción que va a tener. Pero debo de pensar también que esta intuición se tiene que alimentar con buenas cosas. Si yo no entiendo los artículos, si yo no comprendo qué es lo que estoy leyendo, luego entonces puedo tomar decisiones erróneas. Entonces, por eso es que Sir Austin Bradford Hill habla de clínica y acción y dice, todo el trabajo científico está incompleto. No vamos a encontrar o no hay un ensayo clínico, no hay un estudio que sea perfecto. Todos los estudios siempre nos van a dejar nuevas preguntas de investigación, ya sea observacional o sea experimental.
la ciencia como tal y los trabajos científicos pueden verse alterados por las poblaciones, se pueden ver modificados por errores a la hora de la medición o pueden ser modificados por el avance del conocimiento. Lo que sabíamos ayer es distinto a lo que sabemos hoy en día. Sin embargo, eso no nos confiere la libertad de ignorar ese conocimiento. Es decir, tenemos que estarnos planteando, tenemos que estar mucho tiempo leyendo artículos y desempolvando nuestras herramientas metodológicas, ya que tenemos que hacer acciones al lado del paciente. Es decir, no podemos ignorarlos, no podemos posponer la acción que sucede en el servicio de urgencias, porque esto nos va a exigir una atención en cada momento de los pacientes. Entonces, con esto en mente, lo que tenemos es algo parecido a lo que sucedió con el COVID. Con el COVID no teníamos conocimiento de nada o no tenemos conocimiento de nada. En pediatría hay pocos estudios, en pediatría hay pocos ensayos clínicos que nos puedan ayudar a tomar acciones como tal, ¿no? Y entonces, en este sentido estricto, es que nosotros lo que tenemos que hacer son evaluaciones críticas de la literatura y a partir de estas evaluaciones críticas aportar algo, aportar acciones que pudieran ser de utilidad para los pacientes con la mejor información que se tenga. Y lo más importante que tenemos es que esto no deberíamos de guardárnoslo solo para nosotros o solo para los residentes. Aquí hay un ejemplo de lo que podríamos llamar clínica acción. El ejemplo de clínica acción es tener nuestras revistas médicas en donde nosotros podamos difundir, comentar y colaborar para la creación de nuevo conocimiento científico. Conocimiento que a la hora de ser publicado es un conocimiento que puede ser debatido, que puede ser susceptible a tener nuevas preguntas de investigación como tal. Este artículo, por ejemplo, esta actualización es ni más ni menos que parte de nuestro hospital de pediatría, de nuestro orgulloso hospital de pediatría Silvestre Frank Freud. Entonces, así tenemos algunos problemas. Entonces, aquí ya empiezan los problemas cuando hablamos de esta secuencia educativa de la carrera de medicina, de esta parte curricular que nos enseñan y que quizás no es la mejor. Vamos a ver por qué se dice que no es la mejor. En el primer modelo que nosotros tenemos, o el modelo que yo tuve, se habla de ciencias básicas, perdónenme la falta de ortografía de ciencias, ¿no? Se habla entramos a estudiar anatomía, fisiología, el primer año, histología, y nos estamos admirando, ya que este conocimiento, como habíamos dicho, va a ser parte de nuestra intuición y de nuestro conocimiento básico para que nosotros podamos acceder, ¿no?, al siguiente nivel de conocimiento, que ya es ir a la parte clínica, ¿no? Ya es ir a la parte en donde empezamos a platicar sobre las especialidades y nos vamos llenando, nos vamos enamorando de múltiples especialidades y vamos a rotar por todos lados. Sin embargo, lo que se ha visto en estos modelos es que cada vez tienden a estar más especializados. Los de ciencias básicas, otra vez otra falta de ortografía, perdón, los de ciencias básicas tienden a ser dadas no por médicos, sino por biólogos. Estos biólogos súper especializados, doctores en ciencias, pocas veces tienen una relación cercana con la clínica. Entonces, cada vez lo que sucede es que son fenómenos que están alejando a las ciencias básicas de las ciencias clínicas. Lo mismo sucede con la clínica. Y entonces, lo que se supondría que tendría que ser el acortar los espacios y tener un lugar de ciencias básicas que nos vaya a ayudar a la toma de decisiones clínicas para poder entrar a la práctica clínica y poder aprovecharlo, pues en realidad a veces sucede lo contrario. Llega a ser tan especializada las ciencias básicas y las nuevas tecnologías que esas nuevas tecnologías no son usadas en la práctica clínica o están alejadas de la práctica clínica, ¿no? Es un conocimiento muy importante, es un conocimiento que puede llegar a tener muchas repercusiones, pero se alejan cada vez más. ¿Y qué decir de las especialidades? En las especialidades empiezan a ser cada vez más específicas. El pediatra, neonatólogo, que solamente se encarga de los recién nacidos de muy bajo peso, o que solamente se encarga de cardiopatías complejas.
Entonces, esto va haciendo que cada una de las áreas se vaya alejando en lugar de acercarse. Entonces, nuevamente, la Universidad de McMaster hablan sobre que este es el momento sobre la integración de la ciencia básica con la ciencia clínica, ¿no? Que tenemos que regresar a volver a hacer puentes para acortar lo básico con lo clínico y empezar a modularlo desde el inicio. Es decir, esta dicotomía que no debe de estar separada, sino que debería de ser una constante en todo el trayecto. Es decir, que habría que hablar de estadística, epidemiología, fisiología asociada a los desenlaces clínicos de los pacientes, más que a la parte, por así decirlo, esotérica, aislada de algunas de las circunstancias. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos descubierto que la mente del médico no es universal, no es una célula totipotencial. En realidad, nosotros tenemos una mente que es una mente muy limitada. O por lo menos yo voy a hablar desde mi experiencia, que cuando me aprendí el ciclo de Krebs y llegué a la primera parte de psiquiatría al hospital de psiquiatría, ya se me había olvidado. Claro que me quedé ahí guardado en psiquiatría durante algunos años, pero bueno, no quiero hablar de eso. Es decir, se nos van olvidando, sino lo que tendríamos que pensar es cómo la educación que vamos teniendo vayan siendo pasos poco a poquito para ayudarnos a mejorar nuestras decisiones clínicas. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que es muy cierto. Cuando me llega un paciente, prácticamente la incertidumbre es muy grande, porque entendemos que los que estamos en hospitales como estos, donde hay muchos pacientes, se aprende con la práctica, se aprende en la práctica clínica, pero no nada más se aprende en la práctica clínica, se aprende con la lectura y se aprende también con la investigación clínica. Lo que viene en el Harriet Lane es básico, ¿no? Las primeras hojas del Harriet Lane dicen, haz uno, dice, ve uno, haz uno, enseña uno. Eso quiere decir que es hasta que se cierre el modelo de hacer, entender y enseñar, cuando se cierra el círculo del que estamos platicando. Entonces, pues vemos las complicaciones, vemos que esta parte que veíamos muy romántica sobre la parte del diagnóstico, ahora ya se convierte en una complicación cuando hablamos de investigación clínica. Se convierte en una explicación donde vienen curvas ROC, donde hay que hablar de sensibilidad, de especificidad, reproducibilidad, y hablamos de prevención y hablamos de modelos, no solamente metodológicos, sino modelos estadísticos, modelos multivariados, intervalos de confianza del 95%. Cuando se hablan de tratamiento, se hablan de fases del tratamiento, además de las fases del tratamiento, se habla de posibles sesgos de asignación de la maniobra y así podríamos platicar un montón de cosas sobre pronóstico, estadística y metodología sin tomar en cuenta tomando en cuenta como base la ética médica. Entonces, con esto quiero decirles las complicaciones a las cuales nos estamos adhiriendo. En estas complicaciones que nos estamos adhiriendo, les traigo aquí un modelo histórico para ver si me puedo dar a entender un poquito más. La investigación básica, por ejemplo, en el caso de la penicilina, se trata de alguien, por ejemplo, Alexander Fleming, que se va de vacaciones, deja sus cultivos y de repente encuentra que un hongo, Penicillium notatum, contamina sus cultivos y se echan a perder. Él le da mucha tristeza, no lo toma en cuenta y prácticamente lo tira hasta quien le dice, oye, mira, pero si tiene unos efectos antibacterianos este hongo, ¿no? Entonces viene otro alumno, Norman Hadley, y purifica el hongo e inicia la experimentación en animales. Pero vean cuánto tiempo pasa entre lo básico y lo clínico. 1928, 1935, cuando alguien empieza a hablar, a hacer modelos animales, etcétera, etcétera, y de repente en 1940 ya se empiezan a hacer modelos animales donde se infecta. Vean todo el tiempo que sucede desde que alguien encuentra un hallazgo básico hasta que se empieza a utilizar en animales. En 1941, un policía, que lo vamos a llamar Alexander,
es tratado por primera vez con penicilina por un médico que había estado yendo, había estado cercano al laboratorio de Fleming y cercano a este tipo de antibiótico, dice, ¿por qué no lo utilizamos? El paciente está a punto de morir de sepsis, ¿por qué no utilizamos este medicamento? La mala noticia es que el paciente muere, pero no muere por falta del efecto de la penicilina, sino lo que muere es porque ya se había acabado el medicamento como tal, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a ver cómo los médicos, las observaciones médicas y la interacción entre unos y otros puede ser una pieza que puede salvarle la vida a los pacientes. ¿No? 1943 se empieza a comercializar, obviamente en medio de la Segunda Guerra Mundial, con lesiones muy grandes. El uso de la penicilina se extiende como reguero de pólvora y para 1950 ya se empieza a aplicar como política pública en los hospitales, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decirles es cómo existe cómo estamos necesitados de estos puentes entre los descubrimientos básicos y los descubrimientos clínicos. Es decir, no podemos seguir enseñando las cosas básicas por separado y los clínicos por otro lado, sino tenemos que buscar esta interacción entre unos y otros. Pero ¿cuáles son las dificultades de la interacción y cuáles son las dificultades de la investigación clínica, sobre todo cuando estamos hablando de estos hallazgos novedosos? Bueno, el otro lado de la moneda de la Segunda Guerra Mundial, ya habíamos platicado del efecto benéfico que había tenido la penicilina como tal, donde se había hecho experimentación sin preguntarle al paciente o sin consentimientos informados, sino que pues, un médico había tomado en sus manos la experimentación como tal. Pero veamos otro de los médicos. El médico que está aquí es el buen tío Joseph, es Joseph Mengele. Mengele era encargado de este pabellón, que es el pabellón 10 de Auschwitz. Y en este pabellón 10 de Auschwitz hacía experimentos con niños. La parte interesante es que los niños lo querían porque él le daba dulces, porque era buena persona con los niños, pero hacía los experimentos más macabros que pueden ustedes imaginarse. Y dentro de los experimentos macabros que ustedes seguramente conocen, estaban experimentos genéticos en gemelos, en donde se experimentaba un gemelo versus el otro y se quería ver pues, si se podía mejorar la raza, pero no nada más mejorarla en raza, sino en número, ¿no? Eficientar que salieran de buena manera. Los niños eran inyectados en los ojos, obviamente sin consentimientos informados, obviamente que era lo que a él se le ocurría, ¿no? Entonces, pues como ustedes saben, esto es terrible. Otro ejemplo de lo terrible que puede ser es este señor que se llama Dr. Hans Asperger. Seguramente algunos lo conocerán porque él descubrió estos niños con autismo y aparentemente hizo una codificación muy buena sobre las condiciones clínicas de este tipo de pacientes. Circunstancia que todavía se utiliza. Algunos de nosotros, a los pacientes con espectro autista, les llamamos que tienen Asperger. Lo que nosotros desconocemos es cuáles fueron las intenciones de Asperger. Las intenciones de Asperger como médico nazi era seleccionar a los niños que tenían características normales y que eran distintos. Los niños que eran distintos, los niños que no pasaban la experimentación del doctor Asperger, eran asesinados. Se cuenta que él mandó a asesinar a 300 niños con estas características de autismo y alteraciones del lenguaje. Es decir, después de 1945, la historia de la investigación clínica cambió. Y cambió porque lo que se encontró es que en prácticamente todas las publicaciones de los hallazgos de los nazis tenían un común denominador. Lo habían hecho en poblaciones vulnerables, lo habían hecho en poblaciones de los judíos, homosexuales, niños, que no podían dar un consentimiento voluntario, no podían decir que querían participar, no había protocolos de investigación o los protocolos de investigación que habían no habían sido aceptados por absolutamente nadie o habían sido aceptados por ellos mismos.
no había una garantía de seguridad para los pacientes. Muchos de los pacientes, por ejemplo, los experimentos de los pacientes de hipotermia o los pacientes que tomaban agua salada, era al final, si salían bien, los mataban para encontrar, como ratas, como para volver a ver los órganos, ¿no? Y entonces esto llama poderosamente la atención. Y muchos de estos prestigiosos médicos, que no nada más eran los médicos que llevaron a cabo los experimentos que están aquí sentados, sino también eran enfermeras y eran muchos ayudantes del pabellón 10 fueron condenados. Uno de los que no fue condenado fue el doctor Mengele, que se escapó de manera terrible, quizás a Argentina. Son de las últimas cosas que se conocen. Sin embargo, después del juicio del Código de Nuremberg, lo que se estableció, entre otros 10 apartados más, es el punto número 1, la obligatoriedad del consentimiento informado. Es decir, las personas que van a llevar a cabo investigación, las personas que van a ser examinadas, tienen que firmar un consentimiento informado donde saben qué va a suceder. Y se hablaba que no bastaba con esa obligatoriedad del consentimiento informado, sino también se tenía que hablar sobre la calidad científica del estudio, sobre la beneficencia, sobre la no maleficencia, al saber que estos resultados van a tener aspectos positivos para los pacientes. Y obviamente los principios de justicia, es decir, que todas las personas puedan tener aspectos justos a la hora de ser seleccionados como tal. Esto sin duda para nuestro país también fue incorporado en la Ley General de Salud en materia de investigación, donde, bueno, aquí hay obligatoriedad del consentimiento cuando los estudios son prolectivos, pero puede no ser obligatorio cuando los estudios son retrospectivos si los comités de investigación lo saben. Sin embargo, se solicita que tenga una calidad científica sólida para que sea ético el estudio. Y que los investigadores que estén involucrados en cada uno de los proyectos estén calificados, tengan todas las credenciales para llevar a cabo, ¿no? El consentimiento informado ya lo habíamos platicado. Y entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas para el 2021? Bueno, pues claro, pues que las expectativas del siglo XXI es que la práctica clínica que se lleva a cabo en los consultorios, hospitales, servicios de urgencias y todo esto vayan de la mano con la investigación clínica, o tengan como base la investigación clínica, que tenga una metodología sólida, que tenga unos muy consistentes y robustos análisis estadísticos, unos fundamentos éticos a prueba de todo, es decir, que sean aprobados por el comité de ética rápidamente. Y entonces, para llevar a cabo, tenemos una especie de puente que nos va a llevar a uno al otro. El puente quizás es la formación de recursos humanos en investigación. Es decir, tenemos que enseñar la tecnología, tenemos que enseñar con tecnología basada en entender, en Internet, la metodología, la pedagogía, etcétera, etcétera, que nos permitan juntar esta práctica clínica y hacer que el clínico cada vez tenga conocimientos más sólidos. Esto es lo que se busca. Lo que se busca es que cada vez estemos más cercanos a poder tener una mejor práctica clínica como tal. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, los programas médicos o los programas de prevención, muchos de ellos no tenían todas estas bases sólidas, como por ejemplo el programa de prevención de cáncer, donde utilizan la mastografía no como estadificación, que es para lo que se utiliza oncológicamente y en lo que se sabe más, el encontrar una lesión, estadificarla, saber cuáles son sus límites para poder operarlos, sino que el pensamiento es un pensamiento en donde si se encuentra una lesión, vamos a poder tratarla a tiempo y eso va a mejorar. Cuando se hizo una revisión sistemática con metaanálisis, en la cual he platicado muchísimo, lo que se ha encontrado es que cuando se hacen los ensayos clínicos de buena calidad, con seguimiento a mucho tiempo, no hay efectos positivos. Es decir, un programa médico debe de tener un sustento científico completo para llevarse a cabo. Entonces, lo que podríamos decir es que no todo lo que brilla es oro. Es decir, no porque ya esté hecho en un programa o porque alguien lo haya dicho, ya está resuelta la pregunta. Tenemos que estar muy conscientes que podemos incurrir en problemas una y otra y otra y otra vez. Y es aquí donde incurrimos en estos problemas cuando
es cuando incurrimos en estos problemas, cuando nosotros tenemos que empezar a realizar cambios. Fíjense ustedes cómo a principios del siglo los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos invitan a los investigadores clínicos y a los investigadores básicos a empezar a tomar decisiones de forma integral. Y dice, ya existe mucha evidencia, estamos llenos de evidencia. Sin embargo, las intervenciones siguen siendo las mismas. A pesar de la cantidad de evidencia, esa evidencia no llega, por múltiples razones, no llega a la práctica clínica habitual de manera efectiva. Entonces, lo que decimos es que esta investigación clínica se ha modificado y se ha modificado para volverse la integración de estos resultados científicos utilizando la metodología. Y entonces, utilizando la metodología, ¿para qué? Para justificar el tratamiento, para intentar jugar a justificar cada uno de los tratamientos en nuestros hospitales, en los servicios, la determinación de acciones oportunas y específicas como guías de práctica clínica que nos pueden llevar a tomar decisiones conjuntas, pero sobre todo lo que nos invita es a la medición de resultados. ¿Y por qué? Bueno, porque siempre podemos mejorar. Podemos introducir soluciones potenciales a mi práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente el estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos o en Bangladesh o en la India no sea exactamente igual a lo que pasa aquí en México. Entonces, eso lo que nos puede guiar es a nuevas preguntas de resultados en donde entendemos que el entorno puede modificar el resultado. ¿Cuándo? ¿Dónde? Es decir, la evaluación del mundo real de esta investigación como tal. En el entendido de que todo lo que se mide, de que todos los desenlaces clínicos que puedan medirse son susceptibles a mejorar. Y esta información, aquí cruzamos los dedos, ¿no? Aquí cruzamos más los dedos. Esta información que se está generando a partir de las tesis de residentes o a partir de la investigación, si está diseñada y guiada para la mejoría de los pacientes, puede ser tomada por los tomadores de decisiones para mejorar. Entonces vemos aquí que está este puente en donde el objetivo de la investigación clínica es mejorar la práctica clínica en el mundo real, ¿no? Entonces, pero para lograrlo tenemos estos pasos que tenemos que seguir. El primer paso que tendríamos que seguir sería justificar la idea. Después de justificar la idea, tendríamos que evaluar qué es lo que pasa en nuestra práctica clínica habitual. Tendríamos que evaluar el apego, la sustentabilidad, la facilidad, los limitantes, los costos de atención y todas las características, todo lo que pudiera involucrar estas nuevas cosas que yo quiero. Y después tendrían que medir la aceptabilidad, la adopción, la cobertura de los servicios, lo justo que sería para llevar a cabo todas estas características. Entonces, vean ustedes que la justificación se vuelve una de las cosas más importantes que existen en la creación de un estudio, de un proyecto de investigación. En este artículo que se publicó hace ya 2 años, qué rápido se pasa el tiempo, lo que platicábamos era que era la justificación la piedra angular de toda la investigación clínica. Es decir, no se vale para la investigación clínica una pregunta de investigación solamente por justificar mi ego o porque a mí se me ocurrió o porque yo quiero. Es decir, la práctica clínica, la práctica de la atención de los pacientes, la ética de la atención de los pacientes y la ética de la investigación nos da que tiene que tener el paciente o los pacientes o ese grupo de pacientes un beneficio como tal. Y entonces platicamos un poquito sobre lo que se hizo como el acrónimo SARA, que es una propuesta de nuestro grupo de investigación, ¿no? La propuesta es, uno, que ustedes tengan en mente cuando están haciendo su proyecto de investigación que sea sensato, que tenga aspectos biológicos que justifiquen el proyecto. Hoy en día,
No se vale que los proyectos no tengan una sólida justificación biológica de cómo hay una interacción entre las partes, cómo es que va a funcionar lo que yo estoy proponiendo. Y además de tener esta sólida evaluación de la sensatez, también tendría que tener una búsqueda sistemática de la información. Una búsqueda sistemática que puede ser guiada con los acrónimos PICO o el acrónimo PIES, en donde nosotros hacemos una búsqueda amplia de la literatura, porque no sería justificable que la pregunta ya haya sido resuelta en otros lados, sino yo tendría que buscar cuál es el nicho en donde estoy haciendo. Entonces, la A de antecedentes es que tenga yo información incontrovertible, que yo pueda ponerlo a comités de investigación y ellos digan, efectivamente, hay una pregunta ahí. Y vean ustedes una parte muy interesante que viene del código de Nuremberg, la relevancia, el impacto potencial. ¿De qué va a servir esta investigación que estoy haciendo? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿para qué le va a servir? ¿No le va a servir de nada? Pensemos en estos ultrasonidos estructurales del primer trimestre, que no tienen una especificidad tan grande. ¿Vale la pena? ¿O solamente me ayuda a ver más o menos cómo viene el niño o a tomarle la foto para decir que está ahí? Es decir, si no es algo que es relevante para la atención de los pacientes, probablemente no esté justificado. Claro, hay otros tipos de investigaciones, ¿eh? Y en eso no quiero confundirlos. Estas justificaciones para investigación clínica, no para investigación básica. En investigación básica, claro que puedo estar buscando nuevas cosas que al final de cuentas pueden ser aplicadas, como el caso de la penicilina. Pero en investigación clínica tenemos que pensar en la relevancia y además de pensar en la relevancia clínica como tal, tenemos que pensar también en la aplicabilidad. ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Es costoso? ¿No es costoso? ¿Se puede llevar a cabo en mi práctica clínica como tal? Y entonces, con esta parte de la justificación, pues yo tendría un montón de herramientas, como por ejemplo formatos Pico, evaluación de la información utilizando sistemas como Grade, evaluación numérica utilizando medidas de relevancia clínica para poder decir qué tanto es tantito, ¿no? Este, ya que tengo la maniobra, está plenamente justificada, empezar a evaluar si el estudio contempla variables de mi contexto clínico. Entonces, aquí es donde prácticamente no tenemos nada. Aquí es donde tenemos un montón de camino que recorrer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el contexto del hospital de pediatría que el contexto de una unidad de medicina familiar de primer nivel. No es lo mismo el contexto de una práctica clínica privada. Entonces, cada una de estas partes del contexto pueden abrir nuevas preguntas de investigación. El chiste es cómo justificarlas y tener en cuenta que esto sí, y aquí no hay para nada cambios, es que el foco es el beneficio de los pacientes. Entonces, bueno, pues en esto hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en cómo mejorar la certidumbre utilizando la investigación clínica. Y entonces, en esta caricatura, lo que veíamos es que era un juego de Jenga, en donde sin la investigación clínica, sin la evaluación de todo esto, en este juego de Jenga se nos iba a caer. Entonces, ¿cómo es fundamental no nada más la investigación clínica, sino que es fundamental la enseñanza para poder hacer que esta torre de Jenga no se caiga, o por lo menos no se caiga tan fácil, utilizando la adopción de los diseños metodológicos que ustedes ya conocen perfectamente bien y sobre todo utilizando el pensamiento clínico de los modelos de causa-efecto, ¿no? En este caso nosotros utilizamos el modelo de causa-efecto de Feinstein, en donde nosotros preguntamos cómo estaba antes de que empezara la enfermedad, ¿no? ¿Cuándo empezó a tener los primeros datos clínicos? ¿Qué es lo que lo mejora? ¿Cuáles son los resultados que buscamos tener? Y aparte, utilizamos estos estudios que le llamamos estudios de proceso o prueba diagnóstica, en donde intentamos comparar al grupo de los pacientes que tienen una sospecha de enfermedad y vamos a utilizar el innovador comparado contra el estándar de oro y el mecanismo de salida es la sensibilidad y la especificidad. Por eso se llama PIES.
P de pacientes, I de innovador, ¿no? E del estándar de oro y la S de sensibilidad, pico y pies. Pero no podríamos aislarnos de la tecnología. La tecnología nos lleva a que ahora tenemos que llegar como sea, con videos en YouTube, por cierto, denle like al canal, vía Facebook, como lo estamos haciendo con la iniciativa M, vía Instagram haciendo exégesis, como las que hace, por ejemplo, el doctor Villasís, en donde intentamos explicar a nuestra manera cómo se lee un riesgo relativo, cómo se miran las gráficas, cuáles son los sesgos que se pueden tener y sobre todo, y aquí quiero hacer mucha énfasis, es que solamente haciendo proyectos de investigación es la única manera de lograr entender, de lograr meterse en el mundo de la investigación como tal. Si no estás haciendo proyectos de investigación, prácticamente se te puede olvidar. Por eso es tan importante que uno como residente esté permeado y empiece a hacer tesis. Ahora, con todo esto, lo que queremos llegar hoy en día es poder permear todo este conocimiento a la formación de programas médicos, a donde no tan solo estén los médicos, la enseñanza como tal, sino también los tomadores de decisiones, abiertos a los proyectos de investigación y a los proyectos de programas médicos que tengan muy en mente la sustentabilidad y la aplicabilidad y la justicia de estos sujetos. En ese sentido es que hemos lanzado desde hace algún tiempo la iniciativa M. La iniciativa M tiene muchos aristas. Esta iniciativa M tiene la arista de que cada martes a la 1 de la tarde nos juntamos para leer un artículo, para leer, para criticar, para empezar a decir qué es lo que no entendemos. Y están involucrados residentes, médicos y todos en donde nuestro único enfoque es leer. Todos ellos son personas que hacen práctica clínica. Ojalá que esto logre mejorar el entendimiento de lo que estamos leyendo. Y creemos que a la hora de mejorar el entendimiento de lo que leemos, podemos mejorar la práctica clínica. Y si decimos que existe, como dice William Blake, el cielo y el infierno, el matrimonio entre el cielo y el infierno, leer sería el cielo. Uf, leer es buenísimo. Todos podemos leer. Amigos, y como decía Carl Pearson, criticar, para criticar todos estamos más que puestos, pero para escribir, ahí es la parte difícil. Y entonces la invitación es que escribamos más, que escribamos todo lo que podamos, escribamos cartas al editor, estemos escribiendo exégesis, resúmenes, cualquier modelo, su tesis, ¿sí? Y publicarlas para poderlas compartir, ¿no? Entonces, de esto se trata la iniciativa M y de esta se trata nuestras funciones en el CAIC, ¿no? Entonces, lo único que queremos es instruir al personal de salud. Ay, no lo sé, quizás lo que nosotros queremos es animarlos, ¿no? Ponerles el brazo y decirle, vamos, tú puedes hablar, tus temas de investigación clínica son muy buenos. Quizás no van a ser publicados en el New England Journal porque no tenemos estos ensayos clínicos aleatorizados y cegados, y etcétera, etcétera, pero sí que son importantes para la práctica habitual, ¿no? Y obviamente la difusión de temas de investigación clínico siempre va a ser útil, siempre va a ayudar a los demás, siempre va a ayudar a entender, siempre va a haber algo que no entendemos o que se nos olvidó, ¿no? Y obviamente que otra de las acciones que estamos llevando actualmente es el desarrollo y la ejecución de investigación clínica propia. Y entonces, creo yo que el COVID y esta sesión de hospital es un cambio. Estamos en tiempos de cambio. Y entonces me quedo con estas palabras de Eric Hoffer. Decía, en tiempos de cambio, solamente los que estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Hay tanta información, hay tantas cosas que saber, hay tantas circunstancias, que lo único que tendríamos que decir es estar abiertos a seguir leyendo, a seguir aprendiendo, a seguir dando el poco conocimiento que tengamos o el mucho conocimiento que tengamos, como lo hemos hecho en el Hospital de Pediatría durante muchísimos años, ¿no? Entonces, este es el símbolo que nosotros tenemos y son
unas distintas curvas de distribución de la campana de Gauss. Y lo que queremos conjuntar en determinados momentos es la de educación, la de investigación y la de enseñanza, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos dedicamos. Ya saben que ahora me dedico también a diseminar el idioma náhuatl. Este se llama Tlazocamacti Millac, que sería muchísimas gracias. Gracias por su atención. Y bueno, pues los invito a seguir haciendo estos puentes entre la investigación, la enseñanza, sin perder de vista la práctica clínica. Y dejo de mi presentación para que vayamos a la parte más sabrosa, estimada Yolis, que es la parte de las preguntas y de lo que ustedes pudieran compartirnos sobre esta plática. Les voy a pedir, por favor, que si les gustó, den un aplauso así. No, no es cierto. No, les voy a pedir que, por favor, si quieren tomar la palabra, lo único que tienen que hacer es levantar la manita a la usanza e inmediatamente les abrimos el micrófono. O ustedes abran el micrófono. Entonces, no sé si tengamos preguntas. Jos, creo que sí tienes una por ahí. Creo que ya estás. Ya puedes abrir tu micrófono. Yo, antes que nada, felicitaciones, querido Ofo. Siempre es un placer verte y disfrutar estas sesiones que la verdad a mí me encantan. Ojalá se pudiera contagiar a los residentes de este interés en la investigación y en tomar de verdad conciencia de que pueden sacar mucho haciendo investigación, generando preguntas que se puedan contestar, y si ellos no pueden, acercarse a las personas que pueden orientarles en el modo de cómo hacerlo. Yo te agradezco mucho que nos hayas enriquecido un poco más en esto que muchas personas no conocemos. Bueno, yo quiero decirles que Yolanda Sevilla es un ejemplo de la sustentabilidad de enseñar investigación clínica a clínicos. Ella acabó su maestría, ya es tutora de maestros, tiene residentes y sigue trabajando como otorrino. O sea, este es el ejemplo de que sí se puede, de que es sustentable, de que además de todo no pasa nada, no te salió un nuevo cuerno, no te salió un nuevo brazo, ¿verdad? O sea, no te pasó nada, no tiene eventos adversos la investigación, ¿no? Incluso lo que nosotros diríamos es que nos podría ayudar incluso a disfrutar más de hacer clínica. No sé qué piensas tú al respecto, estimada Jos. Pues sí, es encontrar los porqués y los porqués no, lo por qué no funciona, por qué sí funciona. Y inventar y decir, bueno, podría funcionar esto, y armar el cómo puedo probar que sí funciona. Acá muchas veces tenemos como, bueno, nosotros todos trabajamos en un hospital pediátrico, pero tengo contacto con los otorrinos de adultos que siempre tienen esta cosa de pensar que los niños son un pacientito y son diferentes en todos los sentidos. Yo creo que a ellos es más fácil contagiarles esto de el por qué no, y no funcionan los mismos tratamientos para adultos, y por qué podrían hacer para mejorar su práctica clínica en el sentido de tratar a los niños con patologías de otorrino. Sí se me abrió como otro, no mundo, ¿no? Sino más dudas, más estar, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque pareciera que no funciona y que podría ser aburrido el estudiar investigación o el hacer investigación clínica, pero realmente es encontrar las causas reales y objetivas de por qué sí funcionan ciertos tratamientos, y a lo mejor cuando nosotros propongamos algún otro, buscar la manera objetiva igualmente de demostrar que funciona, ¿no? No quedarnos con la cosa del pasillo de decir, a mí me ha dicho el perengano con experiencia que esto funciona, sí, pero ¿por qué? ¿No? Hay que descubrir los porqués
y trabajar en ellos y solo ocupar los que de verdad encuentren que sí funcionan, porque hay mucha cosa de pasillo que seguimos haciendo, ¿eh? Y que lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, pareciera que funciona, pero no lo sabemos realmente. Entonces, bueno, a mí me encanta y siempre me encanta verte. Así es que aquí andamos. Bueno, aquí tengo aquí hay otro punto que viene de la doctora Victoria Montaño, que dice, gracias por la plática y mostrar nuestra investigación sobre COVID-19 en niños. Ese es otro punto, ¿eh? Empezar a trabajar en equipo. Parte de la iniciativa M, lo que se intenta hacer es solamente denle retweet. O sea, tienen un artículo que ya vieron, o sea, que les gusta o que lo entienden o que más o menos y que saben que va a ser útil. No, denle retweet. ¿Qué es lo que pasa? Compártanlo en sus redes. ¿Qué es lo que pasa con publicaciones como el Llama? El Llama te atiborra tu correo electrónico, ¿eh? O sea, porque tiene muchos mecanismos, muchos robots para poder lograrlo. Nuestras revistas médicas no lo tienen. Y entonces lo que podemos hacer, o sea, nuestro granito de arena, pon tú que no vayas a hacer la investigación, no vayas a hacer investigación, no vayas a hacer nada, pero nuestro granito de arena puede ser compartir la información que ya está, compartir el trabajo de los demás. Muchas veces uno se vuelve un poco díscolo, estimada Yolis, estimado doctor Cabello, ahorita le doy la palabra, se vuelve muy díscolo y no comparte nada, no comparte las informaciones que están teniendo, no las difunde. Quizás porque a uno le da pena, quizás porque dices, ay, no, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Cómo voy a hablar de mi trabajo, no? Y entonces yo creo que ese es un apartado que también nos hace muchísima falta. En la UCIN de Centro Médico Tierra Santa, van a hablar en Tierra Santa. Ya. Desde el micrófono. Querido Rodolfo, gusto en verte y gracias por tu apoyo a estas sesiones clínicas. Y quisiera comentar algo, aunando un poquito lo que dijiste, que es esta parte de que para mí el médico residente que se forma en el hospital de pediatría debería tener esa característica, este interés por resolver o indagar sobre los problemas clínicos que se presentan a diario, desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento, que muy bien en tu plática lo pusiste. Y ahora esta parte que en mi muy así, no soy ningún experto en lo que corresponde a las redes sociales, pero yo he estado diciendo esto que aquí con los residentes, artículo que leo, importante, se los paso, sea del tema que sea, y entonces eso ha hecho que incluso hemos variado desde la cuestión puramente de diagnóstica, algunos de terapéutica, y recientemente uno que me encontré que a lo mejor se los voy a difundir, que se llama Misoginia en la Academia. Eso se los convertí y se los compartí porque me pareció interesante en esa época de igualdad, de respeto a derechos y de respeto de los roles, pues me pareció muy importante y estaba puesto en New England Journal of Medicine. Es un problema que uno tiene que compartir y me pareció excelente. Te felicito por esta parte de tu proyecto el proyecto M. Y pues gracias por tu apoyo. Saludos a Tierra Santa. Estimado Leoncio, ¿cómo estás? Bueno, no, perdón. Si alguien tiene alguna otra pregunta, Gerardo, prófugo de la maestría. Sí, Leoncio, ¿quieres platicar? ¿Te reactivo el audio? ¿No? Los infectólogos, qué barbaridad. En nuestro hospital los infectólogos han dado la nota en investigación durante muchísimo tiempo. Yo creo que han sido uno de las cabezas visibles más grandes en investigación, la verdad. Sí, Leoncio, creo que ya tenías abierto tu micrófono. ¿No? Creo que ya está entonces. Entonces, sí. Ah, sí, Abigail, por favor. Abby. Gracias, Sofo. Pues igual sumarme a las felicitaciones de mis compañeros que ya hicieron patente. Cuando abrí la sesión dije, y creo que dije bien, eres alguien muy querido y respetado en este hospital. Tuve la suerte de compartir contigo en la etapa de la residencia.
en diferentes grados, pero sé perfecto de ese ímpetu, de ese interés, de la calidad que siempre has tenido y de verdad agradecerte. Creo que tocaste puntos medulares en el sentido de que como UMAE, independientemente de los indicadores que debemos cumplir, de los números, de todas estas partes que por supuesto debemos hacerlo y son importantes, creo yo que deberíamos de buscar siempre la motivación para traspasar esta barrera del debo, del tengo, porque creo yo que en la investigación cuando uno es residente y tiene como ese ímpetu y ese enfoque de llegar a la parte clínica, a la parte asistencial, de pronto te ves inmerso en la necesidad de la investigación y no siempre de la mejor forma, no siempre nos encontramos en esta actividad de la mejor manera, pues correctamente guiados o correctamente inspirados o motivados. Entonces, la verdad agradecerles, siempre los he respetado profundamente, yo siempre he sido clínica, pero a todos ustedes que se dedican a la investigación, mi reconocimiento. Por supuesto está el doctor Villasís, gracias doctor por abrir su cámara también, siempre es importante verlo. Alguien muy, muy importante para este hospital también desde hace ya muchos años, en el grupo de pediátrico, que también es pues de los más grandes que tenemos. Y en este sentido, retomar esto que tú decías, con los profesores de los cursos de especialización hemos estado retomando que pues justamente es importante encontrar como esta situación de darle como cauce, de este punto de encuentro entre estas tres actividades que innegablemente estarán siempre unidas, que es la atención, la educación y la investigación. Entonces, la verdad es que pues una charla por demás interesante, y pues agradecerte en nombre de todo el hospital, de mis compañeros. No sé si alguien quisiera comentar algo más, doctor Villasís, desde la parte de su experiencia. Daniel también, por supuesto, es alguien muy, con mucha iniciativa también siempre para apoyar a los residentes en la tutoría de las tesis. No lo sé, igual tenemos acá al doctor Peregrino que como que sí quería y no quería. Hola, yo por favor solamente... Patito, Adelante, Pati. Con muchísimo gusto de saludarte, ¿no? De escucharte como siempre. Y sí, o sea, finalmente poco a poco estamos en el intento, como dices tú, de ya no solo quedarnos en leer y en criticar, que empiece a hacer este caminado, ¿no? Un poco más, el camino de elaborar nosotros los trabajos. Tienes toda la razón, ¿no? Muchas felicidades y como siempre un gusto y una enorme alegría verte y saber de ti. Gracias, Pati. Totalmente. Creo que a veces la crítica termina siendo mala, ¿sabes? O sea, termina uno, o a mí me ha pasado que termina uno despedazando artículos y trabajos cuando todos los trabajos tienen cosas buenas, ¿eh? O sea, casi siempre tienen algo que pueden aportar, etcétera, etcétera. Y cuando de repente te descubres destrozando artículos, que o sea, es un mal que a veces le pasa a uno, las personas se desincentivan para seguir adelante. Entonces yo creo que la intención ahora es intentar, yo lo estoy intentando con todo mi corazón, es ver las cosas buenas de los proyectos, como tú dices, ¿no? Ver cada vez más. Pero muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias. Doctor Villasís quiere hablar, muchísimas gracias. El doctor Villasís fue, o sea, pobre doctor Villasís, o sea, fue mi tutor de la residencia, fue mi tutor de la maestría, pobre doctor Villasís. O sea, creo que las pocas canas que tiene yo se las saqué. Doctor Villasís, adelante. No, Rodolfo, simplemente es muy interesante verte y escucharte, que independientemente del tiempo que tengamos de conocernos, el hecho de que todavía participes y que estés así con ese entusiasmo es impactante. Y a mí me da mucha alegría oírte y qué bueno que también tú me aguantaste. Y entonces creo que hicimos una buena mancuerna.
Y a todos yo los invito a, ojalá pudiéramos como hospital, si bien es cierto que hacer investigación, creo que todos los servicios deberíamos de tener sesiones de lectura de artículos de investigación. En todas las sesiones debe de haber una forma para poder practicar lo que dice Rodolfo. Todos ustedes que se han venido formando en diplomados o en maestrías, es necesario que eso inculcárselos a los residentes. Entonces, independientemente de la crítica buena o mala, tienes tú toda la razón. En todas, algo tenemos que sacar de la información. Pero si podemos hacer lecturas, una sesión al mes en el servicio y poder practicar y enseñarles a los residentes cómo traducir en la clínica los datos que están publicados, creo que eso a todos nos va a ayudar. Ese sería mi comentario. En la iniciativa M, en la página de Facebook de la iniciativa M, todos los martes nos dedicamos predominantemente a leer en voz alta. No me lo van a creer, pero hay una dificultad en la lectura en voz alta. O sea, ya no quiero hablar de entenderle a los modelos estadísticos, de entenderle solamente la lectura como tal, ¿no? Entonces, y es algo que se le olvida, es algo que tiene uno que practicar, y entonces nos dedicamos a leer y cada uno de nosotros lee un párrafo y de repente hablamos de lo que entendemos. Y creo que este es un primer paso a la diapositiva que ponía. Decir, de veras, no tengo todo el conocimiento. Yo no tengo todo el conocimiento, ¿no? Todos podemos aprender un poquito más todos los días, ¿no? Entonces, si tenemos eso en mente, podríamos volver a hacer este fenómeno de lectura, ¿no? De lectura, ya déjense de la lectura crítica, de traer un artículo, ya es un resumen, etcétera. No, vamos a leer el artículo, lo que dice, ¿no? En el pleno aspecto de vamos a sentarnos 5 minutos a disfrutar lo que nos gusta, que es leer medicina y aplicarlo a la práctica clínica, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos los martes a la 1:00. Patch. Hola, Ofo, ¿cómo estás? Pues primero que nada, como lo puse en el mensaje, es admirable y reconocer todo el entusiasmo que tienes. Es un motivador nato para esto de la investigación. Y yo creo que finalmente eres como un enlace de la escuela que nosotros tuvimos con las nuevas generaciones y que a pesar de las dificultades no pierdes el entusiasmo. Entonces, creo que este tipo de estrategias de utilizar las redes sociales me parece algo que de alguna manera invita a los demás a unirse, y no sé qué otras estrategias o mensaje podrías dar a todos los residentes que están escuchándonos. Muchas gracias, un abrazote, que sabes que es muy, muy grande la admiración que te tengo. Abrazo. Pach, igualmente. Sí, yo creo que tenemos que agarrar las redes sociales, sobre todo las gratuitas, en nuestras manos. O sea, es increíble cómo otras personas agarran redes sociales para decir cualquier cosa y tienen 2,000 seguidores, ¿no? Y entonces, lo que nosotros decimos es, ¿qué importa que tengamos 5? ¿Qué importa lo importante es que quizás algunos de los conocimientos estén a la mano? Lo importante es que, por ejemplo, el artículo de la doctora Montaño, ¿no? El artículo de la doctora Montaño, que le costó sangre, sudor y lágrimas poder recopilar toda la información y tenerlo. Oye, lo menos que esperamos es que eso se lea, lo menos que se espera es que eso se utilice. Y lo único que hay que hacer es darle un clic. Y yo creo que en ese clic es donde nosotros, o yo considero que es donde nosotros todos podemos participar, podemos poner un granito de arena, ir participando en cada uno de los lugares. Entonces, yo creo que hay que entrarle a las TICs, hay que entrarle a las redes sociales, y hay que entrarle a que sean los residentes y los jóvenes los que lleven la voz cantante de todo esto. Sí, sí creo que eso debe de ser, ¿eh? Animarlos más. Gracias, Ofo. Saludos, abrazote. Abrazote, amigo.
Avi, pues creo que ahora sí ya lo logramos. Muchas gracias, Ofo. Gracias por la invitación que acabas de hacer. Seguramente buscaremos estrategias para poder en lo posible sumarnos, porque sí es una iniciativa por demás interesante y de verdad que sí vamos a atenderlo. Pues si nadie tiene algún otro comentario, pues no nos resta más que agradecerte. Como bien dijeron ya todos mis compañeros, como siempre, esa motivación, esa disponibilidad y el cariño que siempre tienes para con este hospital, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? Ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su presencia y buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas Avi, gracias. si me permites el último comercial. El comercial Adelante. es que empezamos el siguiente curso de investigación clínica en línea el 12 de agosto y están todos invitados. Va a ser completamente en línea hasta ahorita y entonces, bueno, pues están invitados. Métanse a la página de internet que es www.caic. Aquí se los pongo. Se los voy a poner aquí en el chat. caic.ims.mx y ahí van a ver todas las cosas que tenemos. Y empezamos el 12 de agosto, las inscripciones empiezan el 29 de julio, si nos quieren acompañar, ¿no? Entonces, estamos abiertos y, bueno, saludos y gracias por el espacio. Gracias a ti, Ofo. Un abrazo. Bye, bye. Adiós. Bye, gracias. Gracias a todos. Buenas Doctora tardes. Marta Valdés, saludos, un abrazo enorme. Sí. Delia. El doctor Vázquez, santo Dios. El doctor, ay. Bueno, saludos a todos.